Desde hace ya una semana venimos arrastrando este tema de la bisectriz. Al principio parecía todo muy fácil, como que dijimos, no va a ser tan complicado. Y en realidad no lo fue tanto, creo que también en parte fue porque nos tardamos ahí un poquillo revisando lo del examen, fecha del examen, y también, o sea, fue un poco de trampa porque la primera vez que hablamos de bisectrices ni siquiera hablamos bien de las bisectrices, solo dimos algunas ideas. Entonces, por lo menos de tiempos, creo que vamos no tan mal ahora sí, ahora que lo pienso mejor. La idea de todo esto que estábamos trabajando era llegar a que existe una circunferencia que es tangente a tres rectas dadas, que no son concurrentes. Entonces la idea es, tenemos nuestras tres rectas y dadas esas tres rectas existe una circunferencia que es tangente a las tres. Digamos que algo como eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos demostrar, que existe dicha circunferencia. Y para eso nos estábamos ayudando de las bisectrices, porque dijimos, pues mira, las bisectrices al tener ahí una propiedad interesante, nos van a ayudar a resolver este problema. Por ahora, lo que hicimos el día martes fue ver cuáles eran las ecuaciones de las bisectrices. Nosotros vimos que la ecuación de la bisectriz podríamos haberla dado a partir de las dos rectas que generan al ángulo. Entonces dijimos que si teníamos nosotros esas dos rectas de ahí y teníamos acá nuestra bisectriz, entonces nosotros podíamos dar su ecuación de esta bisectriz a la que íbamos a llamar L sub B. Ahí va a estar dada por n, n1 más n2 producto punto x igual a n1 más n2 producto punto a, donde a es este punto de intersección. En realidad podría ser cualquier punto, pero ese es el mejor punto que podríamos elegir. Y donde n1, n2 son los vectores normales unitarios a L1 y a L2, a las dos rectas. Entonces, esa es la bisectriz, la ecuación de esta bisectriz. Vimos que también había otra en donde era N1 menos N2, pero de esa no nos preocuparemos ahorita, nos preocuparemos solo de de esta bisectriz N1 más N2, N1 más N2, en donde ese N1 más N2 es el vector normal a esta bisectriz, N1 más N2. Entonces, dimos su ecuación de la bisectriz y fue nuestro, nuestro gran avance el martes. Ahora, con esto, lo que vamos a hacer es demostrar que se trata de un lugar geométrico. Entonces, nuestro lema, proposición, ejemplo 3 de lugares geométricos, vamos a dejarlo como un lema. Nuestro lema nos dice, si tú tienes los puntos que equidistan a estas dos rectas, es porque estás hablando de la bisectriz. El lugar geométrico de los puntos que equidistan a dos rectas dadas en este caso voy a llamar L1 y L2, es la bisectriz en dichas rectas. Entonces, ese es nuestro lema. Y ese va a ser el punto de partida para demostrar este teorema que nosotros queremos o al que queremos llegar. Lugar geométrico. Necesitamos una propiedad. La propiedad es que los puntos equidistan a las rectas L1 y L2 y necesitamos un conjunto que sea nuestro candidato. El conjunto es la bisectriz. Entonces ya tenemos esos datos y ahora vamos a ver que en efecto se cumple todo. Vamos a comenzar con un punto. Demostración. Sea
X1. Creo que les habíamos estado nombrando como X1 los puntos que contienen las propiedades. Y si no, pues le llamaremos X1 al punto que cumple la propiedad. Entonces sea X1 tal que cumple la propiedad. La propiedad, dijimos, es que la distancia de dicho punto hacia la recta L1 es igual a la distancia de X2 a L2. Entonces, este es un punto que cumple dicha propiedad. Lo que nosotros necesitamos demostrar es que el punto X1 es parte de nuestro conjunto solución de nuestra bisectriz. Con LB bisectriz. La forma de proceder va a ser similar a lo ya realizado, en donde vamos a llegar a que X1 cumple la ecuación de la bisectriz. Por lo tanto, es un punto que está sobre la bisectriz. De ahí es que necesitáramos la ecuación de la bisectriz. Lo que tenemos es esta propiedad de una igualdad de distancias. Es una igualdad de las distancias de un punto a una recta. ¿Cómo calculábamos dichas distancias? Entonces, como las distancias de X1 a L1 y la distancia de X2 a L2 son iguales, entonces lo que tenemos es que la norma de C1 menos C1 menos X1 producto punto N1 sobre la norma del vector N1 es igual a C2 menos X1 producto punto N2 sobre la norma de N2, donde nosotros tenemos que L1 está dada por N1 producto punto X igual a C1 y L2 está dada por N2 producto punto X igual a C2, donde recordemos habíamos pedido la condición de que los vectores N1 y N2 fueran unitarios. Con la norma de N1 y la norma de N2 igual a 1. Quiere decir que los de la parte de abajo se nos va a ir. Por lo tanto, nosotros tenemos que C1 menos X1, donde recordemos X1 es el punto que está cumpliendo la propiedad y que queremos ver que está en la bisectriz, menos X1 producto punto N1 es igual a C2 menos X2 producto N2. Y aquí podríamos sacar diferentes igualdades, diferentes casos, pero tampoco hay que mortificarnos tanto, mire. Tenemos dos números positivos que son iguales. Como esos dos números, llámese el primer número, valor absoluto de C1 menos X1 producto punto N1, y el otro número es este de acá, pues nosotros sabemos que van a estar que lo de adentro es igual a este de aquí adentro o bien a su negativo. Por lo tanto, C1 menos X1 producto punto N1 es igual a C2 menos X2 producto punto N2 o bien C1 menos X1 producto punto N1 es igual a menos C2 menos X2 producto punto N2. Aquí estoy utilizando el hecho de que si tenemos A y B en donde sus valores absolutos son iguales, es porque los números son iguales o bien difieren en el signo. Eso es lo que estoy utilizando. Entonces se cumple cualquiera de las dos condiciones. Esto lo que significa es que C1 menos X1, por lo tanto, C1 menos X1 producto punto N1 N1 menos C2 más X2 producto punto N2 es igual a 0.
¿Qué es lo que hice? Pasé este del otro lado restando. O bien, nosotros tenemos la otra igualdad, que C1 menos X1 producto punto N1 más C2 menos X2 producto punto N2 es igual a 0. Cualquiera de las dos se cumple. Aquí nosotros tenemos dos números que pueden ser 0. O uno es 0 o el otro es 0. Esto nos debería de sonar un poco como eso de las ecuaciones de segundo grado y cuando las solucionamos por factorización. Cuando solucionamos una ecuación de segundo grado por factorización, lo que hacemos es que tenemos, no, así no se resuelve. Tenemos x menos a, producto punto. Producto con este otro binomio igual a 0. Y esto lo que significa es que x menos a es igual a 0 o x menos b es igual a 0. Es la misma idea, pero ahora hacia el otro lado. Esto lo que significa es que lo primero, que sería C1 menos X1 producto punto N1, menos C2 más X2 producto punto N2, más, a ver, punto N. Ajá, de repente empecé a dudar de C1, estos son números, ¿no? Son números reales. Todo esto de acá son números reales. C1, C1, C2, C2 son números reales, productos, puntos, son números reales todos, ¿no? Entonces no hay mayor problema, estamos trabajando con números reales. Menos X1, producto punto N1, más C2 menos X2, producto punto N2, es igual a 0. Entonces, nosotros... a ver, ¿para qué hice eso? No, pues ya tenía lo de arriba. ¿Qué estoy haciendo? Todavía acabo más rápido con esto. No, pues sí, ya tengo esto de acá, ¿no? O sea, cualquiera de las dos está cumpliendo. Por eso como que no sé, es que cuando hice la demostración, la hice un poco diferente, en donde se utilizaba eso, pero después llegaba a esta implicación, por eso como que no entendía qué estaba pasando. Y ahora sí, olvidemos lo que dije hace un momento y ya nos quedamos en este punto. Muy bien. O la de arriba es 0 o la de abajo es 0. ¿No? Cualquiera de las dos posibilidades. Entonces nosotros lo que tenemos es que C1 menos C2 más X1 producto punto N2 menos N1 es igual a 0. Menos, ajá, es igual a 0 o bien C1 menos, no, más C2 más menos X1 producto punto N1 más N2 es igual a 0. No estoy factorizando nada más ese de ahí. Entonces lo que tenemos es que C1 menos C2 es igual a X1 producto punto N1 menos N2. O bien, nosotros lo que tenemos es que C1 más C2 es igual a X1 producto punto N1 más N2, donde lo que hice fue, de este lado lo pasé hacia la derecha, con el signo negativo y el signo lo metí dentro de el segundo eh, factor del producto punto. Entonces por eso me quedo de esta manera. Entonces tenemos estos dos aquí. Lo que me dice es, tú tienes un punto X1 en donde está cumpliendo esta igualdad o bien está cumpliendo esta igualdad. Entonces, si X1 cumple que la distancia que tiene hacia las dos rectas son iguales,
es porque cumple alguna de estas dos igualdades. ¿Cuál? Pues en principio no sabemos, cumple alguna de las dos. Estas igualdades nos deberían de recordar ya un poco a la ecuación de la bisectriz. Si regresamos un poco a la ecuación de la bisectriz, pues se parece, ¿no? Sobre todo se parece a esta segunda que tenemos aquí. Nada más sería hacer un pequeño cambio con C1 y C2 para que nos quede lo que está aquí a la derecha. Vamos a hacerlo. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos es que C1 es la constante de aquí en las ecuaciones. Pero la constante la puedo representar de nueva cuenta con ayuda de algunos datos que ya conozco. Como C1 es igual a el vector, que sería N1, producto punto, un vector que está sobre la recta, en particular A, y C2 es igual a N2, producto punto A. Entonces, ahora sí lo que tenemos es que nos quedaría N1 menos N2, producto punto A, es igual a X1, producto punto N1 menos N2. O bien, N1 más N2, producto punto A, es igual a X1, producto punto N1 más N2. Lo que quiere decir es, si tú empezaste con un punto X1 que cumple la propiedad que queríamos que fuera equidistante a esas dos rectas, es porque cumple cualquiera de estas dos ecuaciones. Una de esas ecuaciones es la ecuación que calculamos de la bisectriz. Sin embargo, recordemos que también existe otra bisectriz que les había comentado, la cual está aquí. Y esa bisectriz es una bisectriz pues de este ángulo de las rectas, ¿no? Una bisectriz externa en este caso si consideramos el ángulo principal como este de acá. Sin embargo, la otra ecuación corresponde precisamente eh, a esta recta, o al revés de como lo dije, ¿no? Pero coincide con la recta en azul, esta primera ecuación. Entonces, ya ahí tenemos que X1 es parte de la bisectriz. Por lo tanto, X1 es un punto de la bisectriz. En principio, el X1 no está distinguiendo entre qué bisectriz, si la roja o la azul. X1 lo único que está haciendo es que está distinguiendo que las distancias son iguales. Entonces, eso es lo único que está haciendo, distinguiendo que las distancias son iguales. Por eso es que si nos dio esta opción de N1 menos N2, que como les digo, corresponde a la bisectriz en azul. Y bueno, entonces con esto quedaría que si X1 cumple la condición, entonces X1 es un punto de la bisectriz. Y al revés, pues también lo tenemos, ¿no? Nada más es cosa de regresarnos por el mismo camino. Cosa que pues ya habíamos visto que sí, que en efecto, ¿no? Nada más tenemos que hacer las cuentas al revés y llegamos a que las distancias son iguales. Y ya no hay mucho problema con eso. Entonces, con esto ya vemos que el lugar geométrico de los puntos que equidistan a dos rectas es la bisectriz. Este lema es el que vamos a necesitar ahora sí para nuestro teorema principal, en donde el teorema principal es este de aquí, en donde las bisectrices, perdón, en donde existe una circunferencia que es tangente a las tres rectas dadas. Vamos a anotar dicho teorema. Teorema, que de hecho está como ejercicio, me parece, en el pecho. Teorema. Dadas tres rectas no colineales, perdón, no concurrentes, que sean L1, L2 y L3, existe una circunferencia tangente
a las 3. Que aquí deberemos de ponerle una especie de asterisco porque en realidad son 4 circunferencias. Pero ahorita hablamos de eso. Tenemos nuestras 3 rectas. Ahora sí ya un poco mejor dibujadas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ayudar totalmente de este lema. Y para eso nosotros tracemos las bisectrices. Tracemos la bisectriz, tracemos la bisectriz. Y el diseño de este ejercicio es este. Nosotros vamos a considerar el punto de intersección de estas dos bisectrices. Ahora, si ya tenemos ese punto de intersección de las dos bisectrices, nosotros sabemos que este punto tiene la propiedad que dice el lema. Por lo tanto, la distancia que hay de dicho punto hacia esta recta y la distancia que hay de ese punto a esta recta es igual. Entonces, este lado de acá es igual a ese lado de allí. Y ahora, visto con esta otra bisectriz, con la bisectriz que está en la parte de arriba, la distancia que tiene a esta recta, que debí nombrarlas, es la misma que la distancia que tiene hacia esta recta. Entonces, también son iguales las distancias. Por lo tanto, esta distancia de aquí abajo, la que estoy señalando con el lápiz, que espero se vea, y esta de acá, son iguales. Como esas distancias son iguales, quiere decir que es un punto que está sobre la bisectriz a estas dos rectas. Entonces, cuando yo trace la recta que pasa, cuando yo trace la recta que pasa por ese punto y el vértice, eso me asegura que dicha recta va a ser la bisectriz, porque está o es parte del lugar geométrico de los puntos de tal modo de que están a la misma distancia de mi lado L1 y L2. Y por lo tanto, yo lo que estaría demostrando es que aquí tengo un punto en donde las bisectrices están intersecando. No solo eso, sino ahora me voy a ayudar de un teorema. Ahorita todavía no estoy escribiendo nada, ¿no? Solo lo estoy diciendo cuáles son los pasos a seguir. Me voy a ayudar de un teorema visto en clase que decía que si nosotros consideramos a la circunferencia y consideramos a las rectas que forman un ángulo de 90 grados con respecto a un radio, en donde pasan por un punto de la circunferencia, es porque esta recta es tangente. Y entonces me voy a ayudar de ese teorema, ya que si yo trazo una circunferencia que tenga como centro este punto de intersección de las tres bisectrices y pase por el pie de perpendicular, en automático va a pasar por los otros tres pies de perpendicular, y no solo eso, sino que va a ser tangente a L1, L2 y L3, que era lo que queríamos demostrar. Entonces, ese es el panorama de este teorema. Y de hecho, ya todo lo analítico, todas las cuentas que hicimos en cuanto a ecuaciones, esas ya se quedaron atrás, ¿no? Todo este razonamiento es puramente geométrico. Entonces, ahora sí, vamos a escribir todo ello. Demostración. Ya tenemos a las rectas, vamos a ponerle A, B y C este punto. Sean A, B, C los puntos de intersección de nuestras tres rectas tomadas por pares. A es L2 intersección L3, B es L1 intersección L3 y C es la otra intersección L1 intersección L2. Entonces ya tenemos esos puntos, esos vértices. Trazamos la bisectriz desde A y desde B. Bueno, tracemos las bisectrices en realidad.
las bisectrices desde A y desde B. En este caso, estoy considerando estas bisectrices internas. Saber que también tenemos las bisectrices externas y de hecho esas bisectrices externas van a dar pie a que existan otras circunferencias que cumplen esta propiedad también. Pero ahorita enfoquémonos en estas que acabo de pintar. Así que lo que tenemos es las bisectrices desde A y desde B con intersección. El punto, ¿qué será? Bueno, vamos a ponerle el punto I. Entonces nombramos a este punto I. Ya que trazamos las bisectrices y consideramos ese punto, como I está en la bisectriz, ay, no les puse nombre. Podemos ponerle la bisectriz desde B, en donde este es L sub B. Como I está en L sub B, entonces la distancia que tiene I con respecto a L1 es igual a la distancia que tiene I con respecto a L3. Es decir, estas primeras dos de azul. Este de acá y este de acá. Análogamente, como I está en L sub A, es decir, la bisectriz que sale desde A, entonces nosotros tenemos que las distancias desde I hacia L3 es igual a la distancia desde I hacia L2. Por lo tanto, nosotros tenemos que las distancias desde I hacia L2 es igual a la distancia desde I hacia L3. Por lo tanto, la distancia de I a L2 es igual a la distancia desde I hacia L3. Una vez que ya hice eso, yo puedo notar que es un punto que cumple esta propiedad. Por lo tanto, I está en la bisectriz por el lema que acabo de utilizar, de demostrar. Y está en la bisectriz, esto también es por el lema, y está en la bisectriz desde el punto C. Hay varios detalles que podríamos aquí mencionar. Uno de ellos es que puede que esté en esta bisectriz o puede que esté en esta bisectriz, no lo sabemos. Sin embargo, no es tan difícil de arreglarlo, únicamente considerando la recta que pasa por I y por C y viendo que tienen que coincidir las rectas, ¿no? Que tiene que ser la bisectriz. En este caso, dejémoslo así, ¿no? Que está en la bisectriz, esta bisectriz que nos interesa a nosotros. Ahora, ya está aquí en la bisectriz. Una vez que ya me di cuenta de que está en la bisectriz, yo lo que hago es considerar una circunferencia. Consideremos una circunferencia C, circunferencia de radio, la distancia de I hacia L1, es decir, yo voy a dibujar esta circunferencia que tiene centro en I, no lo mencioné, pero ahorita lo escribo, y que pasa por L, y que, perdón, y que tiene radio L, la distancia de I a L1. Consideremos la circunferencia de ese radio con centro en I. Ahora, como, como el radio, o bueno, el radio entiéndase por el segmento que va desde I hacia el pie del perpendicular a la de L1. Como el radio es perpendicular a L1, entonces nosotros sabemos que L1 es tangente.
Este fue un ejercicio, teorema proposición demostrada en clase, donde nos decía que si tenemos una circunferencia y nosotros consideramos un segmento que va desde el centro hacia un punto de la circunferencia y tomamos la línea que forma un ángulo de 90 grados, es porque esta recta es tangente. Y al revés también. Si esta recta es tangente, es porque desde el punto de tangencia hacia el centro de la circunferencia forman un ángulo de 90 grados. Ese fue un teorema, proposición, ejercicio demostrado en clase. Por lo tanto, la circunferencia es tangente, perdón, por lo tanto, L1 es tangente a la circunferencia. Ya llevo una recta. Me falta demostrar las otras dos rectas, L2 y L3. Pero tampoco va a llevarme mucho demostrarlo, simplemente porque como la distancia de I hacia L1 es la misma que la distancia de I hacia L2 y la misma que de I hacia L3, quiere decir que esto no es otra cosa más que un radio de la circunferencia o un radio de la circunferencia. Si trazamos este segmento que va desde el centro hacia el pie de perpendicular de L3 y desde el centro hacia el pie de perpendicular de L2, lo que obtendríamos sería que las rectas L2 y L3 serían tangentes. Como el radio, bueno, como distancia de I a L1 es igual a la distancia de I a L2 y es igual a la distancia de I a L3, que es el radio, entonces las rectas L2 y L3 son perpendiculares a dichos radios. Donde entiéndase aquí que me estoy refiriendo a radios a este segmento y a este segmento. Entonces son perpendiculares a dichos radios. Por lo tanto, nosotros tenemos que como son perpendiculares a dichos radios, las rectas L2 y L3 son tangentes a la circunferencia. A la circunferencia, que era lo que queríamos demostrar, que fueran tangentes a dicha circunferencia. Entonces, a ver si con esto queda demostrado nuestro ejercicio. Y el comentario. En este momento nosotros lo que hicimos fue decir, pues mira, consideramos las bisectrices interiores, pero también podríamos considerar bisectrices interior y exteriores, es decir, las otras bisectrices. Y dichas bisectrices, por argumentos similares a los que estamos trabajando, nada más considerando las bisectrices adecuadas, resulta que también se van a intersectar. Y si se intersecan, van a cumplir las mismas propiedades. Lo que quiere decir es que, es que con este como centro y la distancia de este punto hacia una de las rectas como radio, también vamos a tener una circunferencia tangente. Y si se vale para estos, pues se va a valer también para los otros pares de lados. Por lo tanto, nosotros vamos a tener no solo una circunferencia, sino vamos a tener 4 circunferencias. Y nuestro esquema nos quedaría algo así. Y aquí tenemos nuestro triángulo. Tenemos una circunferencia aquí chiquita. Tenemos una circunferencia más grande, que va a ser tangente a las 3 de allí. Vamos a tener otra circunferencia por acá. Esta ya se ve más tangente. Y vamos a tener otra circunferencia aquí, que va a ser tangente a estas 3 ahora. Entonces, así se vería nuestro esquema. Tendremos 4 circunferencias tangentes. Estas circunferencias que están en la parte de afuera es a lo que se llaman círculos.
Ex círculos por afuera. Ex de afuera, no de el anterior, ¿no? Y este de acá se llama incírculo, porque es el que está adentro. De hecho, este punto de aquí que trazamos y le llamamos I, tiene un nombre en particular. Ese punto I se llama incentro. Entonces, el centro de aquí, de esta circunferencia que está en la parte de adentro del triángulo, de ahí que se llama incírculo, que está adentro, se llama incentro. Y pues nos imaginaremos ya que que los centros de las circunferencias exteriores se van a llamar excentros. Entonces tendríamos nuestros tres excentros, dependiendo de la combinación que nosotros tomemos de bisectrices. Pero con que entendamos la idea para las bisectrices interiores va a ser más que suficiente y ya nada más sería cosa de escribirlo con un poco más de cuidado para llegar a a generar los otros excírculos. Entonces saber que no solamente existe una circunferencia, sino que existen en realidad 4 circunferencias. Y ahora sí ya. Con esto acabamos esta parte de circunferencias. Ya vimos que existe una circunferencia que pasa por 3 puntos y ya vimos que hay 4 circunferencias que pasan, o bueno, 3 y las dejé como que de tarea las otras, que existen 4 circunferencias que son tangentes a 3 rectas que no son concurrentes, ¿no? Eso es importante, porque si fueran concurrentes, pues todo se degeneraría en un solo punto. Lo mismo en caso de que los 3 puntos fueran colineales. Nosotros no tendríamos en ese caso una circunferencia. Entonces, ahora sí, hasta aquí dejamos el día de hoy con la parte de circunferencias.